Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a desvelar un secreto que, bueno, que honestamente nadie me cree. Y sí, sé que el título puede sonar un poco dramático. ¿Intrigante? Pero créanme, la historia detrás de esta afirmación es más fascinante de lo que imaginan, y tiene que ver con alguien muy especial, Yaman. Sí, Yaman y yo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en algo que los va a sorprender. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se arrepentirán. Ya saben que a mí me encanta compartir con ustedes mis experiencias, mis pensamientos, y a veces, esas pequeñas cosas que parecen imposibles hasta que las vives. Y esta, en particular, es una de esas. Verán, cuando digo que nadie me cree que Yaman y yo, bueno, que tenemos algo especial, me refiero a una conexión que va más allá de lo que se ve en pantalla. Ustedes me conocen, saben que soy una persona que se entrega por completo a sus personajes, que vive y respira cada papel. Y con Yaman, bueno, con Yaman fue diferente. Fue una de esas experiencias que te marcan, que te cambian, y que dejan una huella imborrable. Recuerdo perfectamente los primeros días en el set. Había una energía en el aire, una expectativa palpable. Todos estábamos ansiosos por ver cómo íbamos a dar vida a estos dos personajes, a Elif y a Yaman. Se habían invertido tantas horas en el desarrollo de sus personalidades, en la construcción de sus historias, que la presión era inherente. Y desde el principio, algo hizo clic. No fue algo que se pudiera explicar fácilmente, no fue un guión escrito con tinta invisible que nos guiaba, no fue una indicación del director que nos empujaba en una dirección específica. Fue algo orgánico. Era como si nuestros personajes ya hubieran existido en algún lugar, esperando ser descubiertos, y nosotros solo estuviéramos ahí para desenterrarlos y mostrárselos al mundo. Las miradas que compartíamos en cada toma se volvían un universo en sí mismas. Los silencios que se extendían entre nosotros se volvían cargados de significado, de intenciones no verbalizadas, de emociones que iban más allá de las palabras. Las pequeñas interacciones que para otros podrían haber parecido insignificantes, gestos fugaces o sonrisas cómplices, para nosotros, para Elif y Yaman, lo eran todo. Era como si estuviéramos hablando un idioma secreto, un código propio, un lenguaje que solo nosotros dos entendíamos a la perfección. Y al principio mi mente racional, la mente de Demet la actriz, pensaba, bueno, esto es parte de la magia de la actuación. Estamos logrando que la química funcione a la perfección. Pero con el tiempo esa sensación se intensificó, se profundizó, se volvió algo ineludible. Llegó un punto en el que esa conexión se extendió más allá de los límites del set, más allá de la acción de las cámaras. Incluso fuera de cámaras, sentía esa conexión vibrando en el aire. Era como si Yaman, o mejor dicho, la esencia de Yaman, esa parte de él que yo había llegado a comprender y a encarnar, se hubiera quedado conmigo, impregnada en mi ser. Y no me refiero a que me haya vuelto loca o a que esté hablando de fantasmas o de presencias etéreas. Me refiero a esa empatía profunda, esa comprensión mutua que se forjó entre nosotros a través de la interpretación de nuestros personajes. Había días en los que, sin tener que decir una palabra, sabíamos exactamente lo que el otro estaba sintiendo o pensando. Era como si nuestras almas, o al menos nuestras interpretaciones de esas almas, estuvieran sintonizadas en la misma frecuencia, resonando al unísono. Y aquí es donde entra el nadie me cree. Porque cuando intentaba explicar esta sensación, cuando intentaba verbalizar lo que estaba sucediendo, cuando trataba de compartir la intensidad de esa conexión, la gente me miraba con esa sonrisa condescendiente, esa mirada que dice sí, claro, te creemos, más o menos. Me decían, es que eres muy buena actriz, Demet. Sabes meterte en el papel, crear esa ilusión. Y yo por dentro sabía que era mucho más que eso. Sabía que había algo más profundo, algo genuino, algo real que estaba sucediendo entre nosotros, no solo en la ficción sino también en esa intersección donde la actuación se roza con la realidad. Piensen en esto, ¿cuántas veces han visto una pareja en una película o serie y han sentido que su conexión es tan real, tan palpable, que casi pueden tocarla? Esa chispa que hace que te emociones, que te enamores de ellos como si fueran personas reales, que te obliga a querer que estén juntos en la vida real. Eso es lo que buscamos los actores, ¿verdad? Crear esa ilusión,
esa magia que transporte al público. Pero con Yaman sentí que esa magia se estaba extendiendo más allá de la pantalla, permeando nuestra propia experiencia. Había escenas que por el guión estaban escritas para ser intensas, pero que se volvían explosivas, cargadas de una energía indescriptible, gracias a la forma en que nos mirábamos, a la subtextualidad que transmitíamos sin una sola palabra. Había diálogos que por sí solos podrían haber sido planos, funcionales, pero que se transformaban en poemas cargados de emoción, de significado, gracias a la forma en que los interpretábamos, a la emoción que transmitíamos. Y eso, créanme, no se logra solo memorizando líneas y marcando las pausas. Eso se logra cuando hay una verdadera resonancia, una conexión profunda entre los actores, una comprensión que va más allá de la superficie. Y la gente a menudo simplifica las cosas. Tienden a encasillar la actuación en cajas preestablecidas. Piensan que la actuación es solo imitar, es solo interpretar un papel preescrito, es solo seguir instrucciones. Pero es mucho más que eso. Es sentir, es conectar, es abrirse al otro de una manera vulnerable, permitiendo que sus emociones fluyan a través de ti y que las tuyas influyan en ellos. Y con Yaman, esa vulnerabilidad se dio de forma natural, sin esfuerzo. Nos permitimos ser nosotros mismos, o al menos las versiones de nosotros mismos que nuestros personajes necesitaban, a pesar de estar interpretando a otros. Y en esa autenticidad compartida encontramos una conexión única, irrepetible. Lo más curioso de todo es que esta conexión no era solo mi percepción unilateral. En ocasiones sentía que la otra persona, la persona que interpretaba a Yaman, también lo percibía. Había miradas de entendimiento mutuo, gestos sutiles que se cruzaban entre tomas, que me confirmaban que no estaba sola en esta experiencia. Era como si estuviéramos en una burbuja, un espacio íntimo y seguro donde solo existíamos nosotros dos y la historia que estábamos contando. Un universo paralelo donde la ficción se sentía dolorosamente real. Y a veces las personas confunden la intensidad de la actuación con la realidad. Creen que si dos actores se ven muy enamorados en pantalla, entonces deben estarlo en la vida real, sin importar las circunstancias. Y eso, si bien puede suceder, y ha sucedido en la historia del cine y la televisión, no es la regla universal. Pero en este caso, lo que yo sentía iba más allá de la simple actuación. Era una resonancia, una energía compartida que nos unía de una manera que trascendía el guión. Cuando terminábamos de grabar, cuando se apagaban las luces, cuando volvíamos a ser Demet y la persona que interpreta a Yaman, todavía quedaba algo en el aire. Era como si la historia de Elif y Yaman, sus luchas, sus pasiones, sus momentos de ternura y de conflicto, se hubiera infiltrado en nosotros de alguna manera, dejando una marca imborrable. Y eso, créanme, es algo muy especial. No es algo que se pueda forzar, no es algo que se pueda planificar, no es algo que se pueda comprar con dinero. Simplemente sucede. Es un regalo que la vida y la profesión te otorgan. Y cuando intento explicar esto me encuentro con miradas de escepticismo, con sonrisas educadas que intentan ocultar la duda. Sí, Demet, eres una gran profesional, me dicen. Y yo asintiendo pensando, si supieran lo que realmente sentí, si supieran la profundidad de esa conexión, la verdad que me reveló sobre la naturaleza humana y sobre la magia de la colaboración. Pero claro, el mundo de la actuación tiene sus propias reglas, sus propias expectativas. Y a veces la verdad más profunda y personal, es más extraña y maravillosa que la ficción que creamos. Imaginen esto, ustedes están en un proyecto trabajando mano a mano con alguien, compartiendo ideas, desafíos, largas horas. Y de repente sienten que esa persona los entiende sin tener que explicarles nada. Que sus ideas fluyen juntas, que sus instintos se complementan de forma natural. Que hay una especie de entendimiento tácito, una sinergia que hace que todo sea más fácil, más inspirador, más productivo. Eso es lo que experimenté con Yaman. Fue como si hubiéramos recibido un mismo manual de instrucciones, un código secreto que solo nosotros dos podíamos descifrar. Y no quiero que esto suene a que estoy inventando cosas, a que estoy idealizando la situación, a que estoy viviendo en un mundo de fantasía. Estoy hablando de una experiencia real, de una sensación palpable, de una electricidad que se sentía en el ambiente cuando dos personas están genuinamente conectadas. Y esa conexión en nuestro caso se tradujo en interpretaciones que espero, les hayan llegado al corazón, que les hayan conmovido, que les hayan hecho sentir la autenticidad de los personajes y de la historia que estábamos contando.
La belleza de la actuación es que nos permite explorar diferentes facetas de la experiencia humana. Nos permite vivir vidas que no son las nuestras, sentir emociones que quizás no experimentaríamos de otra manera, ponernos en la piel de personas radicalmente diferentes a nosotros. Y a veces en ese proceso de exploración, nos encontramos con personas con las que esa exploración se vuelve aún más profunda, más significativa, más reveladora. Son esos encuentros que te cambian, que te abren nuevas perspectivas. Y Yaman fue una de esas personas. Fue un compañero de viaje en un camino lleno de emociones intensas, de desafíos creativos, de momentos de pura magia que parecían surgir de la nada. Y esa magia, esa conexión, es algo que guardo conmigo, algo que valoro enormemente, algo que forma parte de mi historia como actriz y como persona. Es un tesoro que no se puede cuantificar, pero que se siente en lo más profundo del ser. Por eso cuando digo que nadie me cree, no es que esté buscando que me den la razón, que me aplaudan o que me convenzan de mi propia percepción. Es simplemente que quiero compartir con ustedes esta pequeña maravilla que viví, esta experiencia que me demostró que a veces la realidad supera a la ficción, y que las conexiones que formamos en nuestro trabajo pueden ser mucho más profundas, más significativas y más duraderas de lo que imaginamos. Que la magia no reside únicamente en lo que se ve en pantalla, sino también en la alquimia que se crea entre quienes dan vida a esas historias. Quizás para algunos esto sea solo una anécdota más en el vasto y a menudo surrealista mundo del espectáculo. Una historia más sobre la supuesta química entre actores. Pero para mí fue una lección. Una lección sobre la importancia de la conexión humana, sobre la magia de la colaboración creativa, y sobre cómo, en los momentos más inesperados, podemos encontrar personas con las que compartimos una sintonía especial, una frecuencia única que nos permite vibrar juntos. Y Yaman, sin duda, fue una de esas personas. Y la conexión que tuvimos, aunque solo se viera reflejada en nuestras interpretaciones, en la forma en que nuestros personajes interactuaban, fue algo que sentí de verdad, algo que marcó mi camino. Y esa es la verdad, mi verdad, que a veces simplemente nadie me cree. Y no pasa nada, porque la viví yo, y eso es lo que importa. Pero ustedes, mi comunidad, ustedes sí me entienden. Ustedes son quienes ven mis vídeos, quienes me conocen, quienes comparten conmigo mis alegrías y mis experiencias. Y sé que muchos de ustedes, en algún momento de sus vidas, habrán sentido esa misma conexión inexplicable con alguien, ya sea en un contexto profesional, personal, o incluso en la forma en que se conectan con un personaje ficticio. Esa sensación de que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista, algo que trasciende la lógica y las explicaciones racionales. Esa comprensión silenciosa, esa resonancia que hace que todo fluya. Así que, en resumen, lo que quería compartir hoy es que la actuación, cuando se hace con el corazón, cuando se aborda con honestidad y vulnerabilidad, puede llevar a conexiones muy profundas y sorprendentes. Y que a veces esas conexiones son tan únicas, tan especiales, que resultan difíciles de explicar a quienes no las han vivido. Pero eso no las hace menos reales ni menos valiosas. Yaman y yo, o mejor dicho Elif y Yaman, vivimos una conexión que fue más allá de las cámaras, una resonancia que, aunque muchos no me crean, fue muy real para mí, y que enriqueció enormemente mi experiencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por escuchar mi historia y por ser parte de esta increíble comunidad que hemos construido juntos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado alguna vez una conexión inexplicable con alguien? ¿Creen que la magia de la actuación puede traspasar la pantalla y afectar a quienes la crean? ¿Qué opinan sobre la intensidad de las relaciones profesionales? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus experiencias. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación y para que esta idea, esta reflexión, llegue a más rincones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Les aseguro que vienen cosas aún más emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.